Damos paso al doctor Reinier Ginvergen, quien nos hablará sobre cómo la transición energética puede habilitar la economía circular. Bienvenido. Okay. Well, I'm sorry to say to you this morning that I'm not capable in Spanish, so I'll present in English, but I think there's a translation possible. So first of all, I would like to thank Andy for giving me the opportunity to share today a bit our view from the Netherlands and in Europe on the energy transition on the one side, and on the other side, the important mention of a circular economy that we all have to move to. And I'm particularly happy to be here because I think that Colombia has a treasure in opportunities, and that's what I would like to share with you from a Dutch view, because we are a very small country, we have not all the resources you have. And moving forward, it's important, I think, the notion that we are all in the same boat. Climate change is affecting all of us, so we better find ways to share know-how, to accelerate the things that need to be done. So I'm more like the guy of transparency and basically create a trust also between government and the public sector. Es muy necesario y espero que de nuestro previo parlante hayan ustedes entendido todo lo que quiso decir y enlazando esto a lo que yo voy a decir, tenemos una política de regulación, sabemos que nada va a suceder. Entonces primero permítame empezar con lo que ustedes saben. Bueno, TNO, yo soy un empleado de TNO, eso es algo muy importante. Ellos son una empresa independiente sin ánimo de lucros de busca de tecnologías y recursos. Y nosotros estamos en Holanda y nosotros tenemos cierto tipo de apoyo por parte del gobierno y de la parte privada. Y estas son organizaciones que les pueden dar números confiables, estrategias, a la hora de hacer estrategias y tomar decisiones. Y nosotros tenemos soporte del gobierno, nosotros también apoyamos a la sociedad, también para que mejoren. Y por otro lado, nosotros también trabajamos con los sectores públicos y privados en el desarrollo de tecnologías y también consultas estratégicas. Y algo maravilloso que les puedo compartir el día de hoy, ya que he estado en algunos días aquí, esto es que he visitado diferentes organizaciones y ahora parece que tenemos una especie de flor de loto que se está viendo aquí. Yo creo que ustedes pueden reconocer esto. Nosotros vivimos en un mundo volátil, complejo, tiempos difíciles. No solamente es una transición energética, es una transición de materiales, materia prima, y también es una transición social. Entonces, las personas no tienen que comportarse diferentemente para hacer su vida en el planeta Tierra. Mi ambición para el día de hoy es cambiar este pensamiento de riesgo en un pensamiento de oportunidades, y después vamos a hablar acerca de la eficiencia, el entendimiento, la claridad y la agilidad. Estas son las cosas que necesitamos, porque si nosotros continuamos haciendo lo que hacíamos en el pasado, nosotros vamos a obtener lo que tuvimos en el pasado, y esto no es lo que necesitamos. Entonces nosotros necesitamos dar este paso. Bueno, en una diapositiva o en una sola imagen, el objetivo de TNO es, como vemos en este diagrama de Venn. Yo les voy a explicar porque esta es nuestra visión de la transformación industrial en general, en Europa, en Holanda en general, y esto también aplicaría para Colombia. Esto puede traducirse también a Colombia. Todo es un cambio de los sistemas, entonces deben considerar tanto la transición energética, la cual está del lado izquierdo del diagrama,
Estos son los recursos renovables, especialmente las fuentes de energía, electricidad, lo cual, por cierto, ya está apuntando a ciertos materia prima crítica. Y esta materia prima crítica, como fue lanzado, incluso en Europa en esos momentos tenemos que abrir nuestras mentes. Yo les puedo decir que esto es algo, ¿cierto? Entonces, Europa está poniéndose muy serio con respecto a la electrificación. Necesitamos muchos minerales y metales para hacer que la electrificación suceda. Entonces, podemos reducir el uso del petróleo y del gas en el tiempo, pero entonces vamos a tener un incremento en ciertas materias primas, minerales y metales a lo largo del tiempo. Esto es algo muy importante. Es por eso que nosotros tenemos que hacer la circularidad. Y como ustedes pueden ver, del lado derecho, yo soy un químico entrenado. Ustedes pueden saber que los químicos pueden hacer muchas cosas. Nosotros tenemos muchas tecnologías implementadas para hacer que eso suceda. Entonces, si ustedes me preguntan a mí como químico, si ustedes hacen polímeros, hacen combustibles, hacen materia primas, no de carbón o de gas, pero sí de biomasa o de desechos, del CO2, del aire. Y la pregunta técnica es esta y la respuesta es sí, no hay problema. Las tecnologías las tenemos, muchas de estas tecnologías son comerciales, como sabemos del pasado, pero la cosa es que ¿por qué no están activadas todavía? Y hay una razón muy sencilla. Es porque tanto el petróleo como el gas son químicos y son material primo muy eficientes, son fuentes de energía muy eficientes. Entonces, en el medio del diagrama tenemos la transición energética en el lado izquierdo, materia prima circular en el lado derecho. Puede ser hecho económicamente hablando. Entonces, ahora miremos el medio. Esa es la parte más importante porque es la inversión. Si nosotros miramos nuestros sistemas actuales, toda la cadena de suministros en petróleo, y en gas y en carbón están, pero necesitamos crear una nueva infraestructura que pruebe esta transición de energía y de materia prima. Esto va a tomar algún tiempo y mientras tanto las otras fuentes por parte del gas o por parte del carbón seguirán subsistiendo. Esto es algo que tenemos que balancear. Y la infraestructura tiene dos componentes principales, que son el hidrógeno, pero después les voy a mostrar como químico que soy. Yo he sido entrenado. Si tú produces hidrógeno, por favor, no lo transportes, no lo almacenes. Conviértelo inmediatamente en algo que tú puedas básicamente almacenar y transportar en una forma fácil, porque el hidrógeno es la molécula más pequeña en la Tierra, penetra en cualquier cosa, entonces debes asegurarte de que lo conviertas en algo que tenga sentido para ser transportado y utilizado para diferentes aplicaciones. Les voy a mostrar dos ejemplos más adelante. Entonces, si ustedes ven, si nosotros, Michael está aquí conmigo, estoy muy contento de que esté aquí. Si ustedes tienen preguntas, por favor, ustedes pueden preguntar a Iván, ya que yo no puedo hablar español, pero él sí les puede hablar en su lengua materna. Él es una persona con mucho conocimiento. Nosotros hicimos este viaje para Colombia, hicimos este esbozo y pusimos juntos todo esto que ustedes pueden ver en esta fotografía de transformación. Es algo maravilloso, es fantástico ver cuántos elementos de estos tienen ustedes aquí o tienen acceso si ustedes desean. Entonces, por ejemplo, si empezamos con la hidroeléctrica, yo les puedo decir que en mi país ya no tenemos hidroeléctrica. Si ustedes quieren esto, ustedes tendrían que ir a Noruega para tener electricidad. Eso es como lo haríamos allá. Pero ustedes lo pueden hacer aquí de manera diferente. Ustedes metales, como les dije, es muy importante, pero también es muy importante hacer minería sostenible, porque si no lo hacen, y yo quiero decir tanto de la parte social como en la parte ecológica, que en Europa básicamente, por ejemplo, están cavando su propia tumba.
Y ustedes también tienen petróleo y gas. Y también eso es importante. Que continuar avanzando, porque como les mencionamos, necesitamos cambiar de un sistema al uno nuevo. Y lo que nosotros estamos recomendando aquí básicamente, tanto para el sector privado como para el sector público, es considerar realmente cuidadosamente en este acto de fe, balancear las cosas. Porque es algo, esto tiene su truco. Decarbonizar básicamente con las tecnologías que tienen actualmente. Entonces, ustedes pueden hacer la fase de entrada y salida de manera inteligente, de manera que ustedes sepan cómo invertir en el futuro. Ok, continuemos. Primero que todo, la electrificación les he mencionado muchas veces porque la parte eólica, la parte solar, algunas cosas que consideramos en mi país, la hidro, por el tema de la resiliencia. Y esta imagen aquí es muy importante a la hora de tomar decisiones. Les voy a explicar rápidamente lo que quiere decir. La ley simple de la termodinámica es que si tú tienes electrones y tú tienes electricidad verde para electrificar, ustedes pueden electrificar cualquier cosa, un motor. La eficiencia es tan alta cuando utilizamos electricidad en vez de los combustibles fósiles para el transporte. Esto es increíble. Electrifiquen al máximo. Esa es la ley primera, la prioridad número 1. Y esto es lo que ustedes ven aquí del lado izquierdo. Lo primero que tenemos que hacer, por cierto, gracias por llevarnos carbón colombiano a mi país, porque nosotros dependíamos de Rusia antes y nosotros estamos felices de tener estas plantas de energía generada por carbón, porque si no, no tendríamos electricidad, ¿sí? Es bueno siempre, por eso lo que les digo de balancear, nunca trabajar saltando en una sola pierna, pero lo que ustedes van a ver aquí, lo que les voy a mostrar aquí para el 2030, todas nuestras plantas de energía generada por combustión de carbón es algo que ya comenzamos con 13 gigabytes de energía eólica para el 2030, quizás para el 2050, eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros podemos construir sistemas eólicos por fuera de la plataforma continental. Aún así no es factible. Si nosotros quisiéramos ir a gran escala, nosotros podríamos construir esto. Si nosotros nos movemos de izquierda a derecha, sabemos que la izquierda es prioridad, pero la derecha es más prioridad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los aires acondicionados generados que utilizan su poder con energía generada por calor, son mucho más eficientes. Si los utilizáramos, por ejemplo, en edificios. Ahora, vamos a ver el ejemplo de el hidrógeno para electricidad sostenible, energía sostenible. Y es esta contra el carbón es una muy buena idea. Y también en términos de la reducción, en términos de emisión de CO2. Entonces, entre más unidades de CO2 se utilicen por megabyte de hora, más efectivo va a ser, porque aún así, con abundancia podemos producir grandes cantidades de hidrógeno y todo lo que ustedes quieran, pero nosotros lo que de manera diferente. Ahora, las plantas de gas saben que ellas son tan buenas como las plantas de energía termoeléctrica. Esto debía ser en algún momento, hace 4 años, por ejemplo, que no hacemos mantenimiento a ese tipo de plantas. Ahora,
las pilas de batería, pero eso puede ser mucho más costoso, puede triplicar el costo comparadas con las eléctricas. Esto no es fiable en nuestro país. Para cierto tipo de alta demanda, eso puede ser práctico con el tiempo, pero también puede ser muy costoso. Pero también veremos en el término de convertir estas cosas en movimiento. Y como químico yo digo, si tú tienes una máquina, un motor, el movimiento es un subproducto de ello. Nos puede ir mejor en esto. Entonces, por ejemplo, su demanda de agua. En casa, en mi país, por ejemplo, podemos también electrificar esto. Después, el shipping de esto y al final de la cadena, el proceso químico es producir hidrógeno. ¿Por qué se produce a tan baja cantidad? Los químicos no son personas estúpidas. ¿Por qué son producidos estos procesos, desarrollados estos procesos? Porque son muy energéticos, muy eficientes en términos de energía. Y si el hidrógeno es muy intenso en términos de electricidad y energía, aquí tenemos un acto de balance. Si ustedes saben, por ejemplo, con un electrificador de 1 gigabyte, disculpen, no son gigabytes, son megabytes, que tenemos en mi país. Esto es, si, por ejemplo, si tú lo conectas a electricidad, tú puedes incrementar emisiones comparado a lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, el acto de equilibrio en el punto correcto para llegar a ese punto que tú quieres llegar, esto para que nos ayude a tomar decisiones. Voy a continuar aquí. ¿Cuánto electricidad requieren por parte de nosotros? Nosotros mostramos en una fotografía aquí la parte verde, la que proyectamos para los diferentes los diferentes sectores industriales. Ustedes pueden ver un 50% de las reducciones de emisiones y esto nos cuesta 35 terabytes por hora. Eso es lo que estamos produciendo en electricidad en el día de hoy en mi país, de los cuales el 16% es ecosostenible. Entonces nosotros tenemos que duplicarla, tiene que ser toda ecosostenible y llegaremos allá. Entonces esta es una realidad de cuánta energía en términos de energía se necesitará para reemplazar los combustibles fósiles. Ok, sigamos. Yo aquí tengo un pequeño film de lo que nosotros hacemos a la hora de electrificar la industria química. Si en 2 minutos les da una impresión de la innovación que nosotros hacemos y cómo nosotros nos estamos dirigiendo hacia la economía circular. ¿Pueden, por favor, iniciar el video? Manufacturing of essential products such as fuel, fertilizer, metal and plastic, we currently use fossil resources like coal, oil, and gas. This has to change. In order to reduce the use of fossil resources and CO2 emissions, we need to decarbonize energy consumption and recarbonize raw materials. We do this by applying recycled products, biomass, and CO2 as renewable raw materials, and by switching to green electricity as an energy source for production. That is Voltachem's main focus, accelerating industrial electrification. In our innovation program, we develop new technologies in close cooperation with the process industry, equipment suppliers, and electricity suppliers. We can integrate these into existing production processes, and at the same time, we come up with innovations together with our members and partners for a completely emission-free future in 2050. We focus on 3 technology domains: power to heat, industrial heat technology based on sustainable electricity, such as heat pumps, electric boilers, and direct electric heating; power to hydrogen,
Cost-effective electrolysis technology for the production of industrial hydrogen and its integration into industry. And Power-to-Chemicals, advanced electrochemical production processes to make fuels and chemical building blocks based on renewable raw materials, such as biomass and CO2. Through our Power-to-Integrate technology domain, we work on an overall system change. Our experts analyze and assist companies and clusters to reduce emissions and optimize costs through innovative electrification, both now and in the future. Voltachem has been working on the electrification of the industry since 2014 and contributes effectively to achieving the 2050 climate goals. Will you join us? Voltachem.com. Bueno, espero que esto les haya dado una idea, una impresión de lo que nosotros estamos haciendo. Este es nuestro nivel de innovación que queremos alcanzar. Bueno, como les dije anteriormente, nuestro colega y yo preparamos esto para nosotros poder ver también las estrategias, sus estrategias de hidrógeno. Lo que nosotros sentimos es que esto es muy realista en el término de que nosotros estamos tratando de hacer este acto de equilibrio, de empezar con hidrógeno azul, con las tecnologías, con el CO2 que estamos almacenando subterráneamente, para poder tener todo tipo de aplicaciones de baja emisión. Y si ustedes lo quisieran considerar, podrían comenzar mañana. Y en la verde, por ejemplo, la tecnología y electrólisis todavía tiene que ser escalada, los materiales con los que estamos trabajando, lo que estamos patentando, nuevos materiales catalíticos eléctricos que son más estables, más efectivos en cuanto a costo, pero ustedes lo van a ver como yo les mostré. Nosotros tenemos tiempo, porque primero tenemos que electrificar y después para el 2030 y después de eso construiremos más con el hidrógeno, pero necesitamos el tiempo para mejorar esa tecnología, para aprender. Y como ustedes pueden ver aquí, moviéndonos del azul hacia lo verde, tiene sentido completamente. Si nosotros entramos un poquito en la química, disculpen, yo soy químico, no se preocupen, no les voy a mostrar ninguna fórmula, pero esto es respecto al amoníaco. El amoníaco, con él ustedes pueden hacer hidrógeno, como ustedes pueden ver, y ustedes pueden ver cómo esto se transforma en amoníaco, transportarlo al puerto de Rotterdam. Aquí tenemos en energía, hemos perdido 32%. Si vemos el hidrógeno líquido, ustedes pueden ver cuánto más hemos perdido en ese proceso. Entonces lo que nosotros decimos es que el amoníaco es maravilloso porque lo podemos utilizar para producir fertilizantes y lo pueden exportar en este modo basado en tecnologías existentes, porque el amoníaco, la cadena de amoníaco es muy eficiente para operar, es muy viable económicamente. Entonces ustedes van a ver muchos proyectos de hidrógeno enlazados a la producción de amoníaco. Vamos a ver el caso de Colombia. En este momento ustedes están importando 450 kilotoneladas de urea. Esto representa 245 kilos de amoníaco que deben producir. Entonces, esto crea una dependencia, porque los hechos interesantes aquí es que si ustedes están importando de Rusia y Ucrania, entonces, en todo caso, esto es interesante, pero esto es lo que nosotros queríamos experimentar. Por ejemplo, si ustedes quisieran invertir en plantas de producción de amoníaco aquí en Colombia, entonces el tamaño normal de una planta sería 600 kilotoneladas, ya sea anualmente para azul o para verde. Y si quieren, por ejemplo, producir electricidad ecosostenible, sería 1.1 gigatoneladas. Entonces, ¿qué harían ustedes aquí? ¿Qué darían ustedes aquí? ¿Les daría más resiliencia, más oportunidades? Porque están produciendo más. Ustedes están produciendo sus propios fertilizantes, por ejemplo. Emisiones mucho más bajas, sistémicamente hablando. Y después, el amoníaco azul, en ese sentido, es como un puente porque es más factible económicamente y más temprano en el tiempo. En el mercado global hay potencial en el mercado, eso puede ser muy sencillo.
hay 85 millones de toneladas de amoníacos que produce un número alto de emisiones de CO2. Y esto a medio o largo plazo va a ser una gigatonelada porque la necesitamos, por ejemplo, para transportar, nosotros necesitamos reducir las emisiones de carbón cuando se trata de transporte. Entonces, ¿hay algún mercado para esto? Sí, sí lo hay. Seguro que sí. Es más que todo, vamos a decir, ¿quién va a tomar esta oportunidad? Esa sería más que todo la pregunta. Entonces no hay riesgo. Es realmente algo muy interesante. Lo segundo serían las fuentes de carbono. Si yo soy químico, necesito saber cuáles son las fuentes de carbono. Y aquí es donde viene el metanol. Ustedes pueden producir el metanol de hidrógeno y el CO2 como químicos sería muy feliz. Es un gas de síntesis y con esa síntesis pueden producir el 80% de todos los químicos alrededor de ello. Con esta tecnología aprobada, si ustedes hicieran esto, ustedes pueden hacer el 80% de todos los químicos y materiales y combustibles del mundo circulares al implementar esto. Entonces yo diría que eso es fantástico. De nuevo, el costo, el petróleo y el gas son baratos, el costo de eso es más caro, pero depende de lo que ustedes estén dispuestos a pagar en el futuro. Esa es la pregunta. Si esto no es algo que yo deba responder, esto es más para la sociedad o para los gobiernos que nos representan. Y si ustedes ven el metanol aquí, ustedes pueden ver el mercado de los combustibles, ustedes pueden ver bioaceites, biocombustibles, y con esto pueden también, por ejemplo, producir proteínas animales. Esto va a ayudar también la agricultura y el cuidado de animales para la agricultura. Si ustedes pueden ver en algunos países ya están haciendo esto. Si ustedes quieren alimentar el mundo más adelante, va a tener que suceder, porque ya hay restricción de ciertas tierras para el uso de estas cosas. Entonces hay muchas oportunidades aquí. Para mí no es un método. De nuevo, esto es algo más del punto de vista de la economía. Ahora, la oportunidad para Colombia con el metanol, ¿cómo sería? ¿Cómo la podemos abordar? Colombia es muy rica en biomasas. Si lo haces de manera sostenible, puedes utilizar biomasa sostenible, pero también desechos plásticos y ciertos desechos sólidos. Y el proceso que se está desarrollando es que lo pueden gasificar en un gas de síntesis, con lo cual pueden utilizar muchos tipos de químicos. Y, por ejemplo, el hidrógeno verde. Ustedes pueden llevar este proceso, llevarlo de un 60% a un 100%. Y yo diría, una oportunidad fantástica para ustedes. Nosotros no podemos hacer esto en mi país porque nosotros tendríamos que traer la biomasa a la tierra y eso sería muy costoso, mientras que el metanol está ahí, es más biodegradable. Por ejemplo, si estuvieran un camión de petróleo, comparado con esto, es mucho más seguro, es una materia prima mucho más fácil de utilizar. Vamos a los números. Si ustedes tienen 400 kilotoneladas de biomasa, pueden producir 450 megabytes en un electrolizador. Ustedes producirían 400 kilotoneladas de metanol y el CAPEX sería, hay una compañía en Europa que quiere tratar con esa tecnología, ellos tendrían un beneficio de $1 billón. El potencial en el mercado global es 100 millones de toneladas al día de hoy. Si nosotros quisiéramos producir el doble, tenemos que empezar el día de hoy. Entre más temprano lo hagamos, mejor, porque esto tiene que ser realidad. Y, por supuesto, el elefante. Todos lo sabemos, conocemos este elefante. Es maravilloso, tenemos la tecnología, lo tenemos todo, pero no hay un caso de negocios. Y esto
Eso tiene que ver donde el sector público y el privado se juntan en un diálogo transparente para desarrollar con realidad regulaciones e incentivos para la industria, para tomar este paso, porque yo era una persona de negocios, yo trabajé para la DSM, que es una multinacional en mi país, y yo cuando lo vi, yo dije, si no hay un caso de negocios, no tiene sentido intentarlo. Entonces, de alguna manera ustedes tienen que encontrar dónde está el truco. Ellos están interesados en saber también dónde están, quién está interesado en invertir. En mi país hay muchas organizaciones que están dispuestas a hacer ciertas inversiones de alto riesgo, pero necesita ciertas regulaciones y directrices correctamente. Bueno, tengo que apurarme. Estas son las cosas importantes para llevar con nosotros. Espero haberles mostrado aquí a ustedes que la transición energética puede permitir el desarrollo de una economía circular. Va de la mano con esto, es una gran oportunidad. Si hacen la transición energética, también van a obtener circularidad. ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades para la industria? Cuando se trata de transición energética, se trata de electrificar al máximo. Las prioridades siempre es electrificar. Después vamos a las aplicaciones, si las aplicaciones no funcionan, si utilizamos diferentes tipos de combustibles y materias primas, traemos el hidrógeno para activar la circularidad. En eso se incluyen las biomasas. Si, por ejemplo, tienen una producción local de pocas emisiones, con poco hidrógeno, ahí está el marco de tiempo, economía. Y si tratamos de utilizar el hidrógeno y producción para mejorar el transporte y la energía, les expliqué lo del metanol, el sistema de equilibrio. Si ustedes no quieren realmente iniciar o tratar de traer eso a casa, entonces sencillamente no hay sentido hablar de ello. Recuerden las fluctuaciones de los ejercicios renovables, eso es importante. Hablamos acerca de la economía circular, la transición de los fósiles a los biosostenibles para reducir el uso de los desechos plásticos, los desechos de la biomasa, los desechos de CO2. Yo se los puedo decir como un químico que soy. Y finalmente, renovables como el metanol y el amoníaco, porque si ustedes quieren reemplazar ciertos tipos de combustibles fósiles, tratando de hacer una especie de proceso lento de desaparición del producto. Tanto los productos de consumo local como para consumo en otras partes, lo que pueden hacer para mejorar su economía, lo que pueden hacer sosteniblemente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, tiene que ser soportado dentro de un marco regulatorio legal y ver que sea viable en términos de negocios. Y ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros le podemos ayudar a ustedes en el proceso de transformación desde el punto de vista sistémico, hacer el análisis. Esta es mi última diapositiva. Yo me siento muy bienvenido aquí en Colombia. He hablado con muchas personas aquí, como Iván. Nosotros vemos cómo podemos hacer una conexión entre mi país y Colombia para poder acelerar esta agenda, darle el impulso que necesita. Nosotros hemos visitado a algunas personas, gracias a todas las personas con las que hemos compartido, al Ministerio de Desarrollo de Negocios, de Innovación y Tecnología. Hicimos también una interesante visita a Promigas. Vemos que están haciendo lo del hidrógeno sostenible. Si ustedes quisieran contactar con nosotros, estas son nuestra información de contacto. Ya no hay más diapositivas. Las diapositivas están disponibles para ustedes. Ustedes pueden tomar fotografías también, pero sería mucho mejor si pudieran tener la presentación. Gracias por invitarme. Espero que les haya distraído un poco y que yo haya podido activar algunos de esos pensamientos para que ustedes puedan construir un futuro con una economía industrial más sostenible. Yo estoy más que dispuesta a colaborarles. Gracias.